Buenas tardes. El día de hoy, mis compañeras María Elena Peñavaca, Ángela Yurley Delgado Madero y quien les habla Jason Fabián Cruz Rodríguez, estudiantes del primer cuatrimestre de especialización de Neuropsicología de la Educación, socializaremos el tema las principales estructuras del sistema nervioso periférico. Dentro de ellas, ¿qué son los pares craneales, los pares espinales y los ganglios asociados? No sin antes mencionar que el sistema nervioso periférico es la parte del sistema nervioso que compone los nervios y neuronas que se encuentran fuera del cerebro y la médula espinal, o sea, a las que no están protegidas de tejidos óseos. Esta red neuronal del sistema nervioso periférico conecta el cerebro y la médula espinal con el resto del organismo, permitiendo el intercambio de información, transmitiendo solo impulsos relacionados con las funciones viscerales que tienen lugar automáticamente. Las funciones del sistema nervioso periférico son las siguientes: conectar el sistema nervioso central con los órganos, extremidades y piel, enviar información sensorial y motora hacia el sistema nervioso central, permitir al cerebro y la médula espinal reciban y envíen información a otras partes del cuerpo y regular las funciones involuntarias del cuerpo como los latidos del corazón o la respiración. La división del sistema nervioso periférico consta de dos: el sistema nervioso somático, que está compuesto por 12 pares craneales y 31 pares de nervios espinales, y el sistema nervioso autónomo, compuesto por el sistema nervioso parasimpático y el sistema simpático. Los pares craneales, que son un conjunto de 12 pares de nervios que, naciendo del encéfalo, están involucrados en funciones sensoriales, en el control de los músculos faciales y la regulación de distintas glándulas. Las funciones de los 12 pares craneales, iniciando por el primer nervio, que es el olfativo, quien es que se encarga de los estímulos e información olfativa. El segundo nervio, el óptico, es quien envía los estímulos visuales hacia el cerebro. El tercer nervio, oculomotor, es quien interviene en los músculos o movimientos del ojo. El cuarto nervio, que es el troclear, controla uno de los músculos del ojo que permite el movimiento de los globos oculares. El quinto nervio, trigémino, es quien transmite información sensorial sobre la cara y la boca, así como se encarga de la masticación. El sexto nervio, aductor, posibilita la abducción, es decir, el movimiento del ojo hacia el lado opuesto de la nariz. El séptimo nervio, facial, controla varios músculos de la cara, pudiendo crear expresiones faciales, así como es receptor de información gustativa de la lengua. El octavo nervio, vestibulo-coclear, responsable de los impulsos auditivos, el equilibrio y la orientación. El noveno nervio, glosofaringeo, este nervio se relaciona con la recepción de señales de la lengua y la faringe y la emisión de órdenes a esta área. El décimo nervio, el vago, es quien conduce los impulsos de la faringe y la laringe al cerebro y quien recibe información gustativa de la epiglotis e influye en la acción de tragar. El decimoprimer nervio, accesorio, activa los músculos torácicos, abdominales y de la espalda. Y por último, el nervio hipogloso es quien transmite información a los músculos de la garganta y la lengua. Es como así damos espacio a que mi compañera continúe con la socialización. Seguidamente vamos a hablar de pares espinales. Surgen de la médula espinal y conducen los estímulos del resto del cuerpo. Por tanto, estos nervios tienen una parte sensitiva y otra motora. ¿Qué quiere decir? Que está conformado por unas raíces dorsales, haciendo referencia a la parte sensorial, y raíces ventrales, que hace referencia a la parte motora, siendo estos los responsables de unir los surcos lateral y posterior y lateral anterior de la médula y a través de los filamentos de la raíz. Los nervios espinales están divididos son 31 y están divididos en cervicales. Son 8 pares de nervios cervical. Tenemos la torácica, que son 12 pares, y tenemos los lumbar, de 5 pares de nervios. Tenemos el sacro, 5 pares de nervios como tal. Y por último tenemos nervio
coccigeas. Como se había explicado en la anterior, tenemos también el parasimpático y el simpático. El primero hace referencia a la reserva de la energía y el segundo al gasto de la energía. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando necesitamos estar alertas en movimiento, un ejemplo de ello es para bailar, debemos tener activo nuestro sistema simpático. Y para dormir debemos tener activo el sistema parasimpático. Difícilmente van a estar activos los dos, entonces teniendo claro estos dos, damos lugar a mi compañera para que nos explique la siguiente parte. Bueno, vamos a hablar de ganglios asociados. Un ganglio nervioso es la agrupación de cuerpos neuronales que se localizan fuera del sistema nervioso central y que cumplen funciones muy importantes. Como decía Fabián, el sistema nervioso periférico es aquel que no está protegido por un tejido óseo. Es así como podemos decir que es la aglomeración de somas o cuerpos neuronales que se localizan en el sistema nervioso autónomo y se encargan principalmente de conectar el sistema nervioso periférico con el sistema nervioso central, tanto en sentido eferente, o sea, desde el sistema nervioso central hacia los órganos sensoriales, como aferente, ¿qué quiere decir? Desde los órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Por lo anterior, un ganglio nervioso se compone a tres grandes cuerpos o por tres grandes cuerpos. Tenemos las neuronas aferentes, los cuerpos celulares eferentes y los axones. Algunos transportan mielina y otros no. Tipos de ganglios nerviosos. Tenemos el primero, que es el ganglio nervioso sensorial o espinal, y el segundo, que es el ganglio nervioso autónomo o vegetativo. Ahora voy a explicar a qué hace referencia cada uno de ellos. El ganglio nervioso sensorial actúa recibiendo señales desde la periferia y enviándolos al cerebro, es decir, tiene una función aferente. Se conoce también como un ganglio somático, ganglio sensitivo o ganglio raquídeo, ya que se ubica en la parte posterior de otras estructuras que se llaman nervios raquídeos. Estos últimos son los nervios que forman las raíces dorsales y ventrales de la médula espinal. Por lo mismo, el ganglio nervioso sensorial se conoce también como ganglio espinal, como lo había comentado al iniciar con los tipos de ganglios nerviosos. Se prolonga por dichas raíces o ramas atravesando distintas partes del cuerpo y se encarga de activar impulsos electrónicos desde la piel y los músculos de la espalda o ramas dorsales. De hecho, otro nombre que comúnmente reciben estos ganglios es ganglios de las raíces dorsales. Por su parte, el ganglio autónomo, actúa en sentido contrario al ganglio nervioso sensorial o espinal, es decir, de manera eferente. Recibe señales del sistema nervioso central y las envía hacia la periferia. Se llama también ganglio vegetativo y al pertenecer al sistema nervioso autónomo, lo que hace es regular la actividad motora. Se ubican cerca de las vísceras sobre las que actúa, aunque guardando distancia con estas, y se dividen a su vez en dos tipos de ganglios. ¿Qué tenemos? Los ganglios parasimpáticos y los ganglios simpáticos. Los ganglios parasimpáticos hacen parte o forman parte del sistema parasimpático. Están ubicados en la pared de las vísceras que intervienen, es decir, en la zona específica del organismo en la que actúa el nervio, por la cercanía que guarda con los órganos sobre los cuales actúa. Se conocen también los ganglios intramulares.
se componen por 3 distintas raíces según el recorrido que siguen y las tibias nerviosas, raíz motora, raíz simpática o sensorial, mientras que los ganglios simpáticos, como su nombre lo indican, forman parte del sistema simpático. Se encuentran a ambos lados de la médula espinal, formando largas cadenas nerviosas. Se trata de los ganglios que se encuentran alrededor del tronco celaico. Es así como damos fin a la actividad correspondiente explicando un poco las principales estructuras del sistema nervioso periférico. Muchas gracias y feliz tarde.